Esta tarde tenemos dos momentos. En un primer momento vamos a hablar con el profesor Tajadura de la reforma constitucional. Pourquoi faire, que diría un francés. Reforma constitucional, ¿para qué? Y luego nos acompañan ya en la sala a la derecha de Javier Zarzalejos, Alberto Dorrego, y a la derecha de Cayetana y a la izquierda de Bea, pues está Alfonso Cuenca. Y ellos serán los encargados de introducirnos esta tarde en Escocia y en Canadá, para ver qué está pasando las últimas semanas, las últimas horas en Escocia, donde, como todos los presentes saben, hay convocado un referéndum, y en Canadá, donde, como todos ustedes saben, es muchas veces citado por los nacionalistas como punto de referencia la ley de claridad, los referéndums celebrados en Quebec, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a estar un buen rato luego con eso. A Javier Tajadura, al profesor Tajadura, le pedí que hiciese una tarea complicada. Y como es navarro, dijo, vale, la hago. Y aquí lo tenemos. Le dije, háblanos de la reforma constitucional. Cuando yo sé que se dan dos circunstancias sobre la reforma constitucional. La primera, que como él ya ha sido advertido antes de sentarse en esta silla, ya van 6 personas en este seminario que han dicho que reforma constitucional no. Ahora a ver qué dice él. Aunque creo que sé lo que va a decir. Y dos, que, bueno, él y yo hemos debatido esto alguna vez, no exactamente la reforma constitucional, pero sí pues el tema federal y la cuestión autonómica, y digo lo mismo que he dicho esta mañana con Juanjo Solozábal, y es que agradezco especialmente que, sabiendo que no pensamos exactamente lo mismo sobre las cosas, pues acepte venir y dar su punto de vista, y con igualmente la misma honestidad intelectual que yo ponderaba esta mañana de Solozábal. Pues Tajadura lleva muchos años trabajando también para dar respuestas jurídico-constitucionales al problema de la nación y al problema de la unidad de España, no para romperla, sino para coserla. Además, no quiero dejar de decir, aunque la presentación la va a hacer otro ilustre diputado y amigo de esta casa, que es Eugenio Nassarre, no quiero dejar de comentar una cosa que a mí me parece particularmente admirable de Javier, que es que no solo da clase en el aula, ha asumido el compromiso personal de dar clase en los periódicos. Y entonces yo de vez en cuando, yo leo todos los días el Correo, y cada X tiempo, muy frecuentemente, la verdad es que muy frecuentemente, está unas veces la columna de Javier Zarzalejos y al día siguiente pues la columna de Javier Tajadura. Y no se pueden imaginar lo que a un vizcaíno le ilumina el tener un día a Javier Zarzalejos y al día siguiente a Javier Tajadura. Yo lo leo, me ha alegrado el día, ya puede pasarme cualquier desgracia, me voy contento a la cama, he dicho, el día ha merecido la pena, he leído la columna. Todo esto lo digo porque, bueno, en la medida en que ustedes puedan, ¿dónde más se publica? ¿En todo el grupo Vocento se publica la columna o solo en La Tierra? Depende del día, sí, del interés. Bueno, pues entonces van a tener que meterse en el Diario Vasco y en el Correo y tal para leerles, pero se los recomiendo vivísimamente, háganlo, porque leer derecho constitucional en vena en las páginas de un periódico con tanta seriedad, tanta solvencia y sobre además los temas más comprometidos. Lo mismo le atiza a el aforamiento del rey, que le atiza, que es lo último que le he leído que atiza, por cierto. Léanlo. Y una última reflexión para liberarle de toda responsabilidad a partir de ahora sobre lo que diga. Recuerden lo que dije al empezar esta jornada, ¿no? Esto de la reforma constitucional para unos es una cosa y para otros es otra.
Para unos es el Estado federal, hemos estado hablando de eso, probablemente Javier nos habla de eso también. Para otros es meter la disposición adicional esa que tiene que hacer singular a unos respecto de otros. Para otros esa cosa que esta mañana me metía yo con ella de la mutación constitucional. Reforma constitucional sin reforma constitucional. No crean, desde las 9 de la mañana sigo sin entenderlo. Ya les dije que no entendía nada y no me ha iluminado nadie. Bien, así que la tarea no es sencilla, al margen ya de cualquier otra cosa, el hablar de qué hay que reformar. ¿Reforma para qué? Pues cada uno va a dar su punto de vista y no va a coincidir lo que están diciendo unos con lo que están diciendo otros, ¿no? Y en esas condiciones, pues le he pedido a Javier que venga, y en esas condiciones pues le pido a Eugenio Nassarre que introduzca el tema y que introduzca al ponente. Eugenio, cuando quieras. Muy bien. Yo lo primero es agradecer a mi amigo Ignacio Astarloa por haberme encomendado esta gratísima tarea en esta tarde de julio, que me ha permitido primero, en fin, dedicar esta jornada entera al seminario de FAES dedicado a lo que yo llamaría al tema por antonomasia en estos momentos, sobre el que hay que reflexionar y debatir. Yo creo que ha sido un acierto que, en fin, haya contado con ilustres profesores desde la mañana hasta el día siguiente, los, diríamos, más acreditados para hablar con nosotros de este tema, como el profesor Tajadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, que ha culminado brillantemente, en fin, su carrera académica. A mí me parece un joven, nació en el año 1969 y, bueno, si no quiere, en fin, autocalificarse de joven, ya por lo menos de algo que ahora diríamos es de la generación del rey Felipe VI, lo cual, en fin, en estos momentos creo que es una vitola. Él tiene muchísimas publicaciones en materias de su especialidad, pero buena parte de ellas centradas en el tema que más nos ha preocupado de nuestro sistema constitucional, que es el tema del Estado autonómico, el principio de cooperación, etc. Y como colabora en la Fundación Ciudadanía y Valores, que es una fundación que está dedicada, en fin, a distintos estudios, ha dirigido varios informes de los que, en fin, supongo que serán la base de lo que nos quiera decir: propuestas para una reforma constitucional en clave federal, propuestas para la racionalización del Estado autonómico fundamentalmente. Así es que, en fin, también bienvenido a esta casa FAES y muchas gracias por su disertación. Pero como también lo que nos encomiendan es, de alguna manera, introducir el asunto, yo quería simplemente hacer unas 4, en fin, brevísimas acotaciones casi telegráficas. Empezaría recordando que hace exactamente 4 años, en abril del año 2010, un ilustre constitucionalista y además protagonista en la elaboración de la Constitución pronunció su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, me refiero a Óscar Alzaga, sobre un tema pertinente a nuestros efectos, que era el tema del consenso al conflicto. Después dio lugar a un opúsculo cuya lectura aconsejo, que se llamaba así, del consenso al conflicto. La tesis de Óscar Alzaga era que para que un sistema político, una democracia, siguiera siendo viva, fértil, fecunda, no bastaba el consenso originario de su momento fundacional o constituyente, sino que las democracias necesitaban revalidar esos consensos, y uno de los modos de esa reválida de esos consensos constitucionales era precisamente el abordaje de reformas constitucionales, porque era imposible que una Constitución resolviera adecuadamente todos los problemas, incluso no ya de siglo a siglo, sino de decenios. Y decía: nuestra Constitución de 1978 lleva más de 30 años, decía entonces, ahora diríamos 35 años, sin ser objeto de un esfuerzo de mejora. Y decía él: es demasiado tiempo sin pensar en grande para decirlo en palabras de Ortega.
y es el único caso de tal pasividad que se observa en el ancho campo de las grandes democracias europeas. Las constituciones no son pétreas. Yo tengo que decir que, a pesar de que en esta casa esta mañana, como he dicho antes, hasta Arloa hay una cierta prevención, yo coincido con la tesis de Óscar Alzága. Es decir, a mí me parece que es, y él lo dice muy bien en su discurso, es una anomalía que desde que constituciones, en fin, europeas que nacieron en la posguerra han tenido sucesivas reformas, Austria, Alemania, Francia, Italia, en fin, etcétera, nosotros no nos hayamos atrevido a hacer esa, salvo en dos casos que todos conocemos. Segundo, yo creo que se ha abierto el asunto ya de manera muy consistente en la opinión pública y mi planteamiento es que una reforma constitucional en momentos delicados efectivamente exige pensar en grande y tener sobre nuestras cabezas el concepto del bien común de España, del interés general, y también contar con quienes se han dedicado a esos temas, por tanto, también es la hora de los profesores. La segunda observación es que yo creo que si abordamos este tema no deberíamos caer en el vicio del constitucionalismo del siglo XIX, que es, al final, hacer constituciones de nueva planta, derribando lo que venía de antes, que acaban siendo más efímeras y de partido. Lo digo esto porque ese vicio lo hemos cometido ya en materia estatutaria, en el que en lugar de hacer lo que a mí yo he defendido, me parece correcto, que es reformar los estatutos, hacer estatutos de nueva planta durante la legislatura, como todos recordamos, de Rodríguez Zapatero, en el que casi la mitad de las comunidades autónomas elaboraron nuevos estatutos, derribando los estatutos anteriores. En tercer lugar, a mí me parece que, y yo creo que eso tendrá, en fin, probablemente será objeto de las reflexiones del profesor Tajadura, hay que acotar el contenido de la posible reforma. Lo peor de una reforma es que quiera ser maximalista. No es necesario reformar todo lo que consideramos perfeccionable. Y pongo un ejemplo, porque en estos momentos están ya habiendo voces, diríamos, que reclaman, que demandan reformas constitucionales. Por ejemplo, en el ámbito de los derechos y libertades, porque tenemos que tener en cuenta que se ha producido un hecho, a mi juicio, decisivo, y es que a partir del Tratado de Lisboa de la Unión Europea se han incorporado al derecho originario de la Unión Europea y, por lo tanto, a nuestro ordenamiento jurídico, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y, por lo tanto, en materia de derechos y libertades, yo me conformo con tener como referencia la Declaración de Derechos de la Unión Europea. Y, por último, aunque este no es un tema de los profesores de Derecho Constitucional, sino es un problema político estrictamente, no podemos dejar de pensar en el problema de lo que llamaríamos el sujeto constituyente constituido. Si pretendiéramos lograr el mismo consenso del momento del consenso originario, nos encontraríamos que aquel consenso se hizo por 5 fuerzas políticas, los sujetos fueron 5, en el centroderecha Alianza Popular y Unión de Centro Democrático, en la izquierda el Partido Socialista y Partido Comunista, siendo los sujetos preponderantes la UCD y el PSOE, y un quinto el catalanismo político, porque el Partido Nacionalista Vasco se excluyó del consenso constitucional. Bueno, ahora la situación es muy diferente, hay una mutación de los sujetos políticos, que es un tema que también, diríamos, debe de ser objeto de nuestra reflexión. Y acabo ya, para dar la palabra al profesor Tajadura, en fin, estoy deseando, en fin, qué reflexiones nos da, con una ultimísima observación de un reciente artículo de Tomás de la Cuadra en El País, que a mí me pareció que hay que estudiarlo, en el que se refiere a la discusión que se ha tenido esta mañana, es si tenemos que ir a un modelo federal o no. Y la posición de
Tomás de la Cuadra, en fin, que fue ministro, es catedrático de Derecho Administrativo, una persona autorizada, es que en el fondo el Estado autonómico, el Estado de las autonomías que hemos configurado con nuestra Constitución, es una especie de federalismo asimétrico, a partir de la vía dispositiva, es decir, porque cada estatuto de autonomía no tiene por qué ser igual. Y, por lo tanto, él llega a la conclusión de que prescindir radicalmente de los elementos del Estado de las autonomías, de esta posibilidad de asimetría o de flexibilidad, conduce a un callejón sin salida. Y, por lo tanto, que quizá la solución sea una mezcla del modelo federal y del modelo autonómico. Para mí es un placer estar hoy aquí. Agradezco también las amables palabras de presentación de Eugenio Nassarre. Bien, yo creo que reforma constitucional, ¿para qué? Voy a intentar ser lo más ordenado posible. Reforma constitucional, ¿para qué? Primero habría que saber qué es lo que entendemos por reforma, porque la palabra y el concepto de lo que es una reforma constitucional se entiende de dos maneras distintas. Por eso luego tendré que hacer unas observaciones previas sobre eso. Resumiendo el esquema, voy a iniciar el esquema y luego me voy a centrar básicamente en el tema territorial. Pero diría, reforma constitucional, ¿para qué? Tengo aquí anotado sobre la marcha eso, para 5 cosas puede servir la reforma constitucional. Ahora bien, hay 2 cosas para las cuales no va a servir. En primer lugar, reforma constitucional, ¿para qué? Para defenderla, para garantizar su estabilidad. Porque yo concibo la reforma constitucional, y así lo explicamos en clase, como un mecanismo de defensa de la Constitución. Ahora bien, porque es precisamente un mecanismo de defensa, no cabe cualquier reforma. Hay cosas que no se pueden reformar. No hay que confundir reforma con destrucción de la Constitución. Entonces, en primer lugar, reformarla, como explicamos en clase, porque es un mecanismo para garantizar su estabilidad. En segundo lugar, reformarla, y creo que aquí tomo una expresión que oí en una ocasión al que fuera presidente del Consejo de Estado, profesor Rubio Llorente, para completarla y para terminarla, porque la reforma, porque la Constitución, en lo que se refiere a la organización territorial del Estado, no está terminada. En la Constitución se diseña un procedimiento para construir un modelo de Estado autonómico, pero el Estado autonómico no está recogido en la Constitución. Entonces, la Constitución hay que terminarla, hay que completarla. Podemos hablar de federalismo como fórmula para terminarla, pero lo del nombre es lo de menos. Yo cuando digo que hay que terminar la Constitución, digo que hay que garantizar la estabilidad del Estado, ordenar el país y racionalizarlo. Eso es lo que yo entiendo por federalismo, que explicaré a continuación. En tercer lugar, aunque de esto no voy a hablar, hay que reformar la Constitución para europeizarla. Si la Constitución disciplina el poder público, es evidente que hoy el poder público en España se ejerce a través de instituciones europeas. Esas instituciones europeas y ese proceso político europeo ha sido recogido en muchas constituciones europeas, y aquí nos encontramos con la gran paradoja de que la única referencia que hay a la Unión Europea en la Constitución es el artículo 135. Bueno, yo creo que hay que europeizar la Constitución. Este no es el tema de hoy, no voy a hablar sobre el particular, ¿no? Pero sí que quisiera aprovechar este apartado para decir una cosa. Yo voy a ser muy crítico en esta exposición sobre el Estado autonómico. Creo que tiene muchos defectos, y a aquellos que dicen efectivamente España ha gozado, gracias a la Constitución española, en los últimos 30 años de los mayores niveles de libertad y bienestar de toda su historia, y ha experimentado un proceso de modernización sin precedentes, pero algunos pretenden decir, y eso ha sido gracias al Estado autonómico. Yo no creo que haya sido necesariamente gracias al Estado autonómico. Eso ha sido gracias al Estado social democrático de derecho, gracias a la Constitución del 78 y, sobre todo, a que España es un Estado comunitario integrado en la Unión Europea, y gracias a los fondos de solidaridad, que hay cientos de millones de euros que ha ido recibiendo a lo largo del tiempo, esos fondos, esa solidaridad europea de una Unión Europea hoy tan injustamente denostada, son los que han permitido ese proceso de transformación. Que las comunidades autónomas hayan sido unos instrumentos útiles para canalizar, digamos, y gestionar esos fondos es otra cosa. Pero no creo que el éxito se deba atribuir al Estado autonómico en sí. Tercera reforma, para europeizarlo. Cuarta razón, reforma ¿para qué? Bueno, a la vista del funcionamiento y diseño de determinadas instituciones a lo largo de 30 años, creo que, por utilizar este término que ahora está tan en boga de regeneración democrática, creo que hay que reformar el diseño de algunas instituciones esenciales para la supervivencia de un Estado constitucional. Y apunto, porque eso tampoco es el tema de hoy, el Consejo General del Poder Judicial o el Tribunal Constitucional.
Es decir, la supervivencia de un Estado constitucional de derecho exige la independencia absoluta de la justicia y de la justicia constitucional. Y los partidos políticos han entrado al asalto de la justicia y del Tribunal Constitucional vía simplemente por el Consejo General del Poder Judicial. Se reparten los puestos y ese es el órgano que luego va a determinar los ascensos, la promoción y quiénes van a formar parte del Tribunal Supremo. Por lo tanto, también, si se quiere acometer de verdad una regeneración democrática, hay que potenciar y garantizar la verdadera independencia y autonomía de esos órganos. Cuarta razón. Y quinta razón, reforma constitucional, ¿para qué? En última instancia, para fortalecer el sentimiento constitucional, como diría el maestro don Pablo Lucas Verdú, y para ratificar el consenso constitucional. Luego sobre eso podemos profundizar. Porque efectivamente hace falta un consenso y lo ideal sería que fuera un consenso similar al del año 78, pero en cualquier caso no hay que conceder a ninguna minoría un derecho de veto. Es decir, porque determinadas fuerzas minoritarias o que puedan ser mayoritarias en Cataluña, como pueda ser Esquerra, es decir, Esquerra no tiene que tener un derecho de veto a la reforma constitucional. Nosotros podemos plantear una propuesta de reforma, y aunque Esquerra vote que no, si los demás estamos de acuerdo, pues yo sería partidario de que esa reforma siguiera adelante, ¿no? Entonces, para esas 5 cosas, me voy a centrar simplemente en la exposición, porque para no excederme el tiempo que amablemente se me ha encomendado, en lo de defender la Constitución y terminarla o completarla, ¿no? Bien, pero para lo que no puede servir la reforma constitucional, eso también tiene que quedar claro, es para resolver, digamos, o para satisfacer de alguna medida las demandas de los que quieren la independencia, de los que quieren la secesión. Pues para eso la reforma constitucional no sirve, porque los que quieren la secesión no quieren la reforma de la Constitución, sino que quieren su destrucción. Por lo tanto, es decir, esto no... Ahora bien, el que no vaya a servir para hacer frente al desafío independentista no quiere decir que no pueda servir para todas las cosas que les he expuesto anteriormente y que simplemente por todo lo anterior está justificada la reforma. Pero no va a tener esos efectos taumatúrgicos. Efectivamente, el que quiere independizarse de España, pues cualquier reforma constitucional le va a parecer mal. Y para lo que tampoco debiera servir, a mi juicio, es para reabrir cuestiones ya felizmente resueltas, como puede ser, digo, por el contexto en el que en esta comunidad se produce, el tema de la monarquía o la república. Yo creo que eso tampoco. Es decir, el hecho de que España es una monarquía parlamentaria es una cuestión que no debiera ponerse en cuestión. Y sobre todo porque la monarquía parlamentaria presenta unas ventajas desde el punto de vista constitucional indudables respecto a la república. Muchas de esas cosas ya se han dicho por la mañana, pero yo quisiera dedicar un par de minutos a esta reflexión, ¿no?, a esta cuestión. Y es que el debate sobre monarquía y república se plantea en unos términos que yo creo que son incorrectos. Es decir, por una parte, defensores de la república o monarquía razonan en estos términos. Dicen, el jefe del Estado tiene que ser elegido. Todo cargo, si es electo, si es elegido, tiene un plus de legitimidad democrática. Y, sin embargo, el monarca, por ser hereditario, pues presentaría un déficit democrático, ¿no? Bien, y frente a esa crítica, los que defendemos la monarquía parlamentaria decimos, no, la legitimidad de la monarquía está en la Constitución, que cuando se aprueba en el referéndum del 6 de diciembre del 78, el pueblo español ya se pronuncia por la monarquía. Bien, pero esa respuesta es insuficiente, ¿eh? ¿Por qué quiero decir que esa respuesta es insuficiente? Porque aun teniendo una legitimidad de origen la corona, es decir, esa legitimidad de origen la corona tiene que mantenerla en el tiempo permanentemente. Y entonces, la verdadera legitimidad de la monarquía es la legitimidad funcional, ¿no? La corona se legitima por la función que cumple. Y esto en realidad es remontarnos a Constant, que fue el mejor teórico de lo que es la jefatura del Estado. Y decía Constant a grandes rasgos que todo Estado constitucional, para sobrevivir, necesita, y por eso se crea la jefatura del Estado, necesita un órgano que esté por encima de los partidos políticos, por encima de los conflictos sociales, por encima de las divisiones. Un órgano para, en el caso de conflicto entre los poderes, etcétera, pueda arbitrar, que es lo que dice nuestra Constitución, arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones. Por lo tanto, hace falta un jefe de Estado. Y entonces ocurre que tenemos dos alternativas. El jefe de Estado puede ser elegido, bien sea por el pueblo o por el Parlamento, o el jefe del Estado se puede transmitir por herencia. Las dos opciones. Y resulta que la monarquía ofrece la ventaja, la transmisión hereditaria ofrece la ventaja de que quien accede a la jefatura del Estado por herencia va a estar por definición en una posición mucho más neutral e independiente del que es elegido, desde esa perspectiva.
Entonces, no es que Constant defendiera la legitimidad monárquica, al contrario, la destruye. Dice, no, si el monarca no se justifica, la herencia no puede justificar nada, la historia no puede justificar nada en un Estado democrático de derecho, sino que es al contrario, se justifica la función. Y ocurre que para poder desempeñar esa función, para ser verdaderamente neutral, como ha sido don Juan Carlos y como será Felipe VI, pues la herencia, la transmisión hereditaria del cargo es una virtud y no un defecto. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la corona puede cumplir, y estoy seguro que va a cumplir, pues, y va a prestar grandes servicios al país, ¿no? Y por lo tanto, para esa cosa tampoco. Bien, y ya entrando, ¿reforma para qué? Para defenderla. Para defenderla. Pero claro, insisto, aquí hay un error. Un error. Mañana pues tendrán como ponente al profesor Manuel Aragón, que ha sido además uno de los grandes catedráticos de España y magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces yo siempre he criticado la teoría o la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la reforma. Bueno, me parece que es disparatada. El Tribunal Constitucional dice, toda la Constitución es reformable. Por la vía del 168, pues un procedimiento complicado, disolución de Cortes, aprobación de 2/3, disolución de Cortes, aprobación por 2/3, referéndum nacional. Por esa vía todo se podría reformar. En teoría se podría incluir el derecho de sucesión, en teoría se podría suprimir la libertad de expresión. Bien, eso es disparatado, porque eso es introducir la revolución en la Constitución y eso es reducir la Constitución a un artículo que es como una suerte de sumidero por el que se puede ir todo. Eso es un concepto puramente formalista de Constitución. Si la reforma es ilimitada, pues en realidad no hay Constitución. La Constitución es algo más que una norma. La Constitución es expresión política y traducción jurídica de un orden material de valores, libertad e igualdad, que se sintetizan las ideas de Estado de Derecho, derechos fundamentales, y por lo tanto hay unas cosas que no se pueden tocar, porque si se suprimen los derechos fundamentales o si se suprime la soberanía nacional del pueblo español, no es que hemos reformado la Constitución, la hemos destruido. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional y algunos autores se aferran a la desafortunada redacción literal del 168 que dice, por esta vía se puede llevar a cabo una revisión total. Y entonces parece que se confunde la reforma con la destrucción, parece como que la Constitución posibilita su propia destrucción. Bien, pues lo de la revisión total pues habría que interpretarlo de otra manera, en el sentido de que todos los artículos pues son efectivamente modificables siempre y cuando se respete el contenido de los principios que allí se contienen, ¿no? Entonces, la reforma es una operación siempre limitada. Limitada, obviamente, procedimentalmente, no se puede hacer de cualquier manera, sino que hay que seguir un procedimiento, ¿no? Entonces, no como estas demandas, pues ahora totalmente disparatadas que pretenden pues, sustituir el procedimiento de reforma por un referéndum previo. El referéndum es siempre el acto final como un acto de control, ¿no? Pero la reforma, por lo tanto, es un acto procedimentalmente, formalmente limitado, pero también es un acto materialmente limitado. El poder de reforma no puede hacer cualquier cosa. Entonces, si esto quedara claro, lo que pasa que en la doctrina y en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha quedado claro, pues es obvio que justifica o explica que haya ciertos temores, ¿no? Esos temores que dicen, no, es que si abrimos el melón, a ver si ahora aquí se va a poner todo patas arriba. Pues que no, que la reforma no es para eso. La reforma tiene unos límites, entonces hay una, respetando monarquía parlamentaria, Estado social y democrático de derecho, unidad del Estado, etcétera. Entonces, sobre esas son cosas que no se pueden tocar. Pero aquí reconozco que en España pues tenemos ese problema y que probablemente es el que explique que la reforma, como bien se han dicho las palabras de presentación, sea nuestra asignatura pendiente, ¿no? Bien, en realidad la reforma constitucional siempre persigue tres funciones. ¿Para qué sirve la reforma constitucional en general como categoría constitucional? Se dice, es mecanismo de defensa, mecanismo de garantía, y por eso es un procedimiento especial, más dificultoso, más agravado. No se puede reformar la Constitución como se puede reformar una ley orgánica. No bastan 176 diputados, se exigen unas mayorías, etcétera. Por eso es un mecanismo de defensa. Si no hay un procedimiento especial de reforma constitucional y si no hay un tribunal constitucional, la Constitución no vale más que como una ley y por lo tanto no es norma suprema. Por lo tanto, se dice, para que haya Constitución como norma suprema tiene que haber garantías constitucionales, instrumentos de defensa, y el primer instrumento de defensa pues es el propio procedimiento de reforma. Sirve para eso, defensa de la Constitución. En segundo lugar, que es lo que todo el mundo entiende, dice, para adaptarla a las nuevas circunstancias, para adaptar el texto constitucional al cambio histórico, efectivamente. Y en tercer lugar se dice, aunque esto es menos importante para el debate que hoy tenemos, para garantizar la continuidad jurídica del Estado. Ahora bien, puede haber una cierta contradicción entre las dos primeras funciones, mecanismo de defensa y mecanismo de adecuación al cambio, pero en realidad no lo hay, ¿eh? El procedimiento de reforma tiene que ser lo suficientemente dificultoso para que impida
que se lleve la reforma sin la necesaria reflexión, sin el necesario consenso, pero tiene que ser también lo suficientemente flexible para que permita que cuando es políticamente oportuno y jurídicamente necesario la Constitución se pueda reformar. En ese sentido, el artículo 167, yo creo, a mi juicio, que es ejemplaris modélico, y el artículo 168 plantearía algunos problemas sobre los que ahora no puedo entrar, pero que también son fácilmente susceptibles, y sobre eso incidiré al final, ¿no? Bien, como mecanismo, por lo tanto, bien, pues reformar la Constitución para garantizar su estabilidad. En segundo lugar, y eso es ya lo que nos ocupa aquí, bueno, porque las intervenciones están centradas en el tema territorial. ¿Qué quiero decir para completarla o para terminarla? Y entonces lo que quiero ahora es aprovechar para responder a ciertas inquietudes que se han planteado. Pues he tenido la fortuna de escuchar a la mañana al profesor Solozábal, participar en el debate y ver las inquietudes del auditorio, y entiendo que lo principal es poner de manifiesto qué añade o qué ventajas se derivarían para el conjunto de los ciudadanos, para el funcionamiento del Estado, de sustituir el Estado autonómico por el Estado federal, de reemplazarlo. Porque algunos decían, no se puede mejorar. Yo voy a decir, podemos incluir en trampas del lenguaje, pero no es susceptible de mejora el Estado autonómico. Y por lo siguiente, ¿qué quiero decir cuando que hay que completar o terminar la Constitución? La Constitución, el gran éxito colectivo de los españoles que nos ha permitido, la Constitución es un acta de paz ante todo, ¿no? Y ha permitido, pues, frente al constitucionalismo del siglo XIX, al que nunca habría que volver, que las constituciones eran de partido, de una parte de España frente a otra parte de España, la Constitución española es la cuestión del consenso. Permitió resolver el contencioso monarquía-república, permitió resolver el contencioso sobre las relaciones Iglesia-Estado con el artículo 16, permitió resolver el contencioso social creando un Estado social, garantizando pues, la universalidad de derechos básicos como la educación y la salud. Permitió resolver otro problema secular de nuestra historia, que era la intervención de las Fuerzas Armadas en el proceso político, garantizando y consolidando la primacía del poder civil sobre las Fuerzas Armadas. Pero hubo un problema, el territorial, que no fue capaz de resolverse. ¿Por qué? Porque en el 78 no hubo consenso sobre el problema territorial. Hubo consenso sobre todas las demás cosas. Y entonces, al no haber consenso sobre el tema territorial, simplemente se adoptó lo que podríamos denominar, utilizando la categoría de Carl Schmitt, un compromiso apócrifo. Un compromiso apócrifo es, dejemos el problema para que se resuelva más adelante. ¿Pero para que lo resuelva quién? Para que lo resuelva el legislador. Para que se resuelva mediante leyes orgánicas, aprobando estatutos de autonomía, las leyes orgánicas del 152, etcétera. Pero claro, este compromiso apócrifo, desde el punto de vista de lo que es un Estado constitucional, esto yo no me canso de repetir y es lo que les voy a explicar, pues es que es un auténtico disparate. Porque podría llevarnos a decir en última instancia que el Estado español no es un Estado constitucional, fíjense lo que les digo. No es un Estado constitucional. El Estado constitucional reposa sobre una distinción. El poder constituyente, que es el que hace la Constitución, y los poderes constituidos que están sometidos a ella. El poder constituyente, una vez que hace la Constitución, desaparece de la historia. En el Estado constitucional no puede haber soberano, porque eso sería constitucionalizar la revolución. Simplemente hay poderes constituidos, un legislador que tiene que actuar siempre subordinado a la Constitución y que si se excede de sus límites le va a controlar el Tribunal Constitucional. Pero esa lógica entre esa división, poder constituyente, poderes constituidos, quiebra en lo que se refiere a nuestra organización territorial del Estado. ¿Por qué? Porque se basa en la existencia de un poder constituyente permanente. Poder constituyente permanente. Como en la Constitución no se dijo, va a haber 5, 10, 15 comunidades autónomas, las que se quieran, y van a tener competencias sobre esto, esto y esto, que eso es materialmente constitucional, establecer el reparto del poder en el Estado, ¿qué se dijo? Ya lo dirá el legislador. Ya le dirá el legislador cuántas comunidades autónomas va a haber, y lo que es más importante, qué van a poder hacer y qué no van a poder hacer. Y entonces el proceso constituyente queda abierto. Cada vez que se modifica un estatuto de autonomía o que por la vía del 152 se le da una competencia, se delega una competencia en una comunidad autónoma, se está afectando materialmente a la Constitución, a algo que es materialmente constitucional, que es el reparto del poder. Eso en España pueden hacerlo 176 diputados. Que el legislador orgánico en ese sentido pues, funciona como un legislador constituyente. Eso no pasa en ningún país del mundo, en ninguno. ¿Por qué no pasa en ningún país del mundo? Porque en Estados Unidos, en Austria, en Alemania, en Bélgica, el país que quieran pensar, si se quiere cambiar el reparto del poder, que es materialmente constitucional, decir qué puede hacer el Estado central y qué puede hacer las comunidades autónomas, regiones, estados como se llaman, hay que cambiar la Constitución con todas las garantías democráticas que tiene la reforma constitucional.
Porque la reforma constitucional, como les he dicho antes, es un mecanismo de defensa. No la pueden cambiar la Constitución 176 diputados. Hace falta mayoría de 2/3, y en su caso referéndum. Pero un estatuto de autonomía, y lo hemos visto, y lo hemos padecido, sí que lo pueden cambiar 176 diputados. Entonces, sustituyendo el Estado autonómico por el Estado federal, evitamos que eso pueda ocurrir. Entonces, estabilizamos el Estado. Básicamente, completar la Constitución quiere decir incluir, como ha dicho el profesor Solozábal esta mañana, incluir en el texto constitucional pues el número de comunidades autónomas que hay y, sobre todo, lo que a mí me parece esencial, el reparto de competencias. El reparto de competencias. El Estado autonómico es un Estado indefinidamente abierto y que, a mi juicio, ha dado lugar a un resultado muy criticable. Se dice con razón que el autonomismo o el federalismo es un proceso dinámico. Es un proceso dinámico, es decir, el reparto de competencias pues puede ser necesario en un momento dado un reparto de competencias y en otro momento histórico determinado, por otras circunstancias, distinto. ¿Vale? Pero eso pasa en todos los países. Lo que ocurre es que en otros países, por ejemplo Alemania, cuando piensan que hay que reformar el reparto competencial, lo que tienen que hacer es reformar la Constitución. Pero aquí lo hemos ido haciendo por nuevas oleadas de estatutos de autonomía. Y al final, esa descentralización dinámica ha sido de sentido único. ¿Qué quiero decir con que ese dinamismo ha sido de sentido único? Que para lo único que ha servido a lo largo de 30 años es para ir vaciando progresivamente a los poderes centrales del Estado de competencias, hasta llegar a debilitarlo hasta el extremo de que se ha visto incapaz de garantizar, por ejemplo, la existencia la vigencia del principio de unidad de mercado. ¿Para qué si no hacer una ley de unidad de mercado? Pues porque la unidad de mercado estaba quebrada, porque la Constitución no la garantizaba. Y se ha visto también incapaz de garantizar pues, principios esenciales como pueden ser la uniformidad de condiciones de vida, la igualdad de derechos. Entonces, ese es el quid de la cuestión. Por lo tanto, cuando yo lo que defiendo es federalizar el Estado para garantizar su estabilidad, me estoy refiriendo únicamente a recoger en la Constitución el reparto competencial. Naturalmente, esto, que aparentemente no es más que una cuestión técnica, tiene un componente político ideológico, que es lo que corresponde a los políticos consensuar y debatir, pero es por lo que yo decía la mañana, mi matización a la ponencia del profesor Juan José Solozábal, que no hay que identificar federalismo ni con mayor autogobierno, ni tampoco oponerlo a recentralización. Es decir, son cosas distintas. Es decir, el Estado federal no se caracteriza porque las entidades miembros tengan más o menos competencias, sino porque ese reparto de competencias está en la Constitución. El Estado autonómico se caracteriza porque progresivamente las comunidades autónomas han ido adquiriendo mayores competencias, pero porque eso no se refleja en la Constitución, sino en los estatutos. Y además el sistema electoral y el sistema de partidos ha determinado, en España, ese proceso de vaciamiento de las competencias estatales, ¿cuál ha sido la causa? Pues ha sido la causa de que cada vez que un gobierno o de que cada vez que un partido no obtenía mayoría absoluta y necesitaba apoyos para lograr la investidura del presidente de gobierno o bien para lograr la aprobación de unos presupuestos generales del Estado, necesitaba el apoyo de formaciones políticas nacionalistas que pedían a cambio de ese apoyo para la investidura o para la aprobación de los presupuestos mayores dosis de autogobierno, reformas estatutarias o el 152, que ya me parece totalmente disparatado. Se ha dicho antes que había un proceso constituyente abierto porque se pueden cambiar los estatutos de autonomía, mayor disparate es todavía el 152, porque se puede efectivamente ampliar el campo competencial de las comunidades no solo reformando los estatutos, sino el 152, que a mí me han contado personas que intervinieron en el debate constituyente. 152 es producto de un pacto entre UCD y CiU. Y cuando algunos eran reacios a la aprobación de ese 152, juraban, si es un artículo que no se va a utilizar nunca, es para no ser utilizado nunca. Bueno, pues si no va a ser utilizado nunca, ¿para qué aprobarlo? Bueno, y luego el tiempo ha dado la razón pues a los que se ponían a él porque efectivamente sí ha sido utilizado. Por lo tanto, la reforma federal de la Constitución exige, por su propia lógica, suprimir el 152. Básicamente dos cosas, suprimir el 152 y suprimir el Estatuto como norma de atribución de competencias. El reparto competencial está en la Constitución. Entonces, esas son, a mi juicio, ventajas, y yo lo veo como algo ventajoso. Es decir, yo igual porque pueda pecar de una mentalidad muy racional o cartesiana, pero me parece que eso es orden, que eso es estabilidad, que eso en última instancia es racionalización.
Bien, esto como expediente técnico. Ahora bien, el problema político, ¿cómo habría que afrontar políticamente, bueno, desde el necesario consenso, este tema? Pues también con racionalidad, mirando el derecho comparado y mirando la experiencia de funcionamiento de nuestro Estado. A lo largo de 30 años, creo que sin ningún a priori, rechazando todo tipo de a prioris ideológicos, desde los que dicen el poder central va a ejercer siempre mejor la competencia, entonces hay que recentralizar al máximo, como el a priori ideológico contrario, aquellos que dicen cuantas más competencias ejerzan las comunidades autónomas mejor, ver caso a caso, materia a materia, en qué situaciones pues el poder central puede, o el poder autonómico, es el que va a poder realizar esa materia, ejercer esa competencia o regular esa materia o prestar ese servicio de forma más eficaz para el ciudadano y a menor coste. Y con esos criterios de racionalidad habría que afrontar el reparto competencial y recogerlo en la Constitución, ¿no? Yo es así como lo veo, ¿no? Garantizando siempre, insisto una vez más porque me parece esencial, que al Poder Central tenga competencia para garantizar la unidad de mercado, la unidad económica y la igualdad de derechos de todos los ciudadanos. Entonces yo veo que las ventajas son claras. Y creo que en última instancia este diagnóstico lo comparten muchas personas por lo que les voy a decir ahora, ¿no? Lo comparten. Lo que pasa es que las soluciones al problema son distintas. Un meritorio informe que encargó el Gobierno a la Comisión, la CORA, Comisión para la Reforma de las Administraciones, pues llegó a la siguiente conclusión. Bueno, en España, desgraciadamente, es un estado de duplicidades. Es decir, es que es verdad, esto algunos juristas ya lo veníamos diciendo desde el principio, prácticamente no hay materia o no hay competencia sobre la que tanto el poder central como los poderes autonómicos puedan alegar algún título. No hay materia. Es decir, bueno, quizás salvo las Fuerzas Armadas o las relaciones internacionales, aunque ni eso, porque eso obviamente el marco, alguien podría decir, bueno, está el 149 que ya recoge un núcleo duro de competencias que tiene que necesariamente que ejercer el Estado. El 149 ha sido superado, pero con creces, ¿no? Y culpable de ello es en buena medida el Tribunal Constitucional, que frente a cláusulas tan claras como que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales o sobre administración de justicia, pues ha hecho interpretaciones artificiosas para decir no todos son relaciones internacionales, hay que diseccionar, donde el constituyente no distinguió. No es legítimo que el tribunal haga distinciones. Y lo mismo ha pasado con la Administración de Justicia, etcétera. Por lo tanto, el 149 ha sido superado, quedando probablemente muy pocas materias. Entonces, esa comisión llegó a esa conclusión, ¿no? De que hay las duplicidades son casi sistemáticas. Pero un informe encargado por la Generalitat, no sé si al Consejo de Transición o a ese consejo que tienen montado para resolver los problemas afrontar, ¿no?, la independencia de Cataluña, llegaba a la misma conclusión. O sea, efectivamente, que se basa en duplicidades. Lo que pasa es que, claro, la conclusión que sacaba el informe catalán es, en consecuencia, retírese el Estado, que esto ya lo hacemos nosotros. Mientras que la conclusión que sacaba el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Nación, pedía a las comunidades autónomas que se retiraran en muchas materias, ¿no? Pero el problema se reconoce por las dos partes, ¿no? El problema se reconoce. Y entonces, estas duplicidades nos cuestan mucho dinero. Por lo cual, otra ventaja sería de índole simplemente económica en estos tiempos de que España padece pues, un déficit fiscal tremendo, un endeudamiento creciente, etcétera, ¿no? Etcétera. Y ya me atrevo a sugerir, desde el punto de vista del ahorro, ¿no?, que no creo que sea tampoco una cuestión menor o baladí. La primera propuesta que ya está en el informe que ha mencionado Eugenio Nassarre sobre la reforma federal, yo estoy haciendo aquí hincapié en el tema competencial porque me parece que es el núcleo de la cuestión y para intentar explicar las bondades de esta reforma respecto al modelo autonómico, es el número de comunidades autónomas. Yo entiendo que esto políticamente pues, puede ser incorrecto, muy impopular, porque claro, los partidos tienen que enfrentarse pues, a sus estructuras locales, etcétera, y es una institución, la lógica de los intereses creados es muy difícil, ¿no? Una vez que se crea una institución, pues es muy difícil suprimirla. Tenemos un máximo ejemplo con el Senado, que yo creo que el Senado sería perfectamente prescindible en una reforma federal, ¿no? Basta con conferencias de presidentes y conferencias sectoriales, como ha dicho el profesor Solozábal, y el Senado es perfectamente prescindible. Les doy un dato en cuanto a racionalizar el mapa. No se trata de que ni me corresponde a mí ni nos corresponde a los profesores hacer un mapa, ¿verdad? Estas son decisiones políticas.
políticas, pero hay que reconocer que la construcción del Estado autonómico respondió a muchas improvisaciones, muchas ocurrencias, y algunas comunidades se crearon en una tarde, y por una tarde ahora igual es un poco difícil hacerlas desaparecer. Alemania, con una población que dobla España, tiene 16 entes y se plantean reducirlo. Nosotros, con una población inferior, tenemos 17, debido básicamente a que lo que estaba previsto que fuera una excepción, que eran las comunidades, la existencia de comunidades uniprovinciales, pues al final empezaron a salir comunidades uniprovinciales. Entonces, yo creo que el mapa debería aprovecharse de la reforma. Yo propongo aquí unos objetivos pues muy ambiciosos, o si no es posible racionalizarlo al principio, prever en la Constitución algún mecanismo de cara a futuro para fusionar comunidades autónomas. Y aquí lo que sí quiero denunciar, viniendo de Navarra, que lo que algunos defienden como ventaja, pero que yo interpreto en sentido contrario, de que en la actual Constitución solo se prevé la supresión de una comunidad autónoma, que es la Comunidad Foral de Navarra. Esa está prevista, que se puede suprimir. Alguien dice, bueno, eso es una garantía de máxima democracia para Navarra, porque ella puede decidir, y menos decide, bueno, bien, pero los demás no pueden decidir suicidarse, y Navarra es la única que puede decidir suicidarse, ¿no? Yo creo que o eso se establece con carácter general, un proceso de fusión, o esa singularidad. La disposición transitoria cuarta llevo tiempo defendiendo también que debe ser suprimida. Entonces, yo estabilizar, ordenar el país, como pues, de forma un tanto coloquial, digo, requeriría afrontar el tema del mapa y sobre todo el tema competencial, e igualmente el tema de financiación. No se puede cada 5 años o cada 6, por si se retrasa el tema, andar debatiendo nuevos modelos de financiación. Pues los países como Alemania, etcétera, los países federales, recogen también en su Constitución, de forma estable, las directrices del sistema. Y, por último, pues habría que acoger esas instituciones que sirven para la cooperación, para la integración, como son las conferencias de presidentes y las conferencias sectoriales. El Senado, yo creo que es perfectamente prescindible. El profesor Juan José Lozaba ya lo ha dicho, no me extiendo en ello. Bien. He querido simplemente centrarme en estas dos motivaciones de la reforma para defender la Constitución. Para completarla o terminarla, quiero que haya tiempo para el debate, pero sí que me gustaría decir unas palabras antes sobre los tiempos. Yo creo que los tiempos se van agotando. Estas son cosas que habría que haber hecho pues antes, ¿no? Pues quizás es un problema crónico nuestro, pues como el estatuto del rey que abdica, conviene aprobarlo mucho antes que el rey que abdique, el estatuto, muchas cosas conviene hacerlas con tiempo. Pero el tiempo se va agotando, como digo, tiene que haber un consenso entre los grandes partidos y que pudieran sumarse las fuerzas nacionalistas moderadas, no las que persiguen la independencia, porque esas no se van a integrar nunca en el consenso, y deberían empezar ya, digamos, a dialogar cuanto antes, porque el escenario, digamos, electoral que pueda producirse tras las elecciones del año 2015, pues puede ser peor que el actual. Y sobre todo por una cuestión procedimental. Si no nos ponemos ya a trabajar, los partidos políticos no se ponen ya a trabajar en el siguiente curso político, es decir, a partir de septiembre, estaremos demorando la reforma de la Constitución hasta el año 2019. Y hasta el 2019 no podemos esperar. Creo que esto algunas personas no son conscientes, yo voy repitiéndolo hoy. ¿Por qué digo que hasta el 2019 no podrá ser posible la reforma constitucional? Por una razón muy sencilla. Porque como esto será una reforma agravada, que tendrá que articularse a través del artículo 168, el 168 exige disolución de Cortes. Y gane quien gane, aunque no va a ganar ninguno con mayoría, en el 2015 no van a decir, bueno, empezamos ahora la reforma y en el 2016 disolvemos las Cortes, porque tienen que ser las siguientes Cortes las que aprueben la reforma. Con lo cual, el trabajo de esas Cortes diríamos, bueno, vamos a esperar al último pleno del 2019 y entonces la legislatura siguiente, del 2020, es la que va a afrontar la reforma. Bueno, es pensar que con los problemas de todo orden y con la crisis global que afecta ahora al país, a las instituciones, con la llamada de atención de las elecciones del 25 de mayo, etcétera, podemos esperar tanto tiempo, me parece que puede ser irresponsable o incluso suicida, dicho sin ánimo hiperbólico. Por lo tanto, yo lo que defiendo
y con toda honestidad, pues quería transmitir también, aprovechar este auditorio para transmitir este mensaje, es que debiera pactarse las bases de la reforma desde septiembre hasta septiembre del año siguiente, para que el último pleno ordinario de las Cortes, el que es previo ya a la disolución ordinaria, se aprovechara como trámite preceptivo del 168 de la disolución, hace coincidir la disolución obligada del procedimiento de reforma con la disolución ordinaria que corresponderá porque habrán pasado los 4 años de mandato de la legislatura, y que ya efectivamente la siguiente legislatura sean las Cortes ya las que ratifiquen la reforma. Yo creo que el tiempo se va agotando, ¿eh? El tiempo se va agotando. Bien. Bueno, quedo a su disposición para las dudas.